Vamos con nuestra sección Mito o Verdad y en esta ocasión vamos a hablar, niños, de si Santa Claus existe o no. Y vamos a desmentir ciertas cosas para ver cómo podemos abordarlo con nuestros niños y para que no lo veamos desde esta perspectiva. Tenemos aquí a la licenciada Tiffany Solano. Tiffany, bienvenida. Hola, El Salvador. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz de que nos esté acompañando. Bueno, ahora vamos a hablar un tema bien importante, ¿verdad? Que es como la creencia de los niños en Santa. Y el primer estigma, ¿verdad? ¿Es correcto decirle a los niños y a las niñas que Santa existe? ¿Qué opinan ustedes? Que si es correcto o no. La pregunta dice si es correcto decirles. Sí, es correcto decirle a los niños y a las niñas que Santa existe. Es que hasta en el ¿Verdadero mundo, o mito? yo creo que todo mundo ha crecido bajo ese concepto de que Santa existe o no. Entonces no creo yo que si fuera correcto o no, sino que depende de la manera en cómo lo va a abordar la familia o cómo los padres quieren decirles a los niños si Santa existe porque es un personaje o Santa existe porque te trae los regalos. Yo creo que depende de cada familia. Exacto. Y en este caso, ¿ustedes qué piensan? ¿Es una verdad o es un mito? Que sea correcto decirle. Yo creo que sí. Yo creo que los niños tienen muchas ilusiones de pequeños. Y pues no creo que esté mal decirle, pero recordarles el verdadero significado, que no es el regalo, que no es Santa, sino que la Navidad tiene otro significado y que sí existe, pero no es ese el valor de la Navidad en concreto. Exacto. Sí, yo también voy a poner verdad porque no lo veo mal, pero Yo tampoco luego lo veo hay mal, que pero ir voy a poner aclarando. Hay que Para ir tener aclarando. diferencia. Ajá. Hay que ir aclarando el verdadero significado conforme va creciendo. Creo que brindarle una ilusión al niño, a un niño, no creo que sea algo incorrecto, pero no sé. Ok, vaya. Entonces, en este caso, la respuesta correcta es verdad. Porque los niños, en el momento que van creciendo, desde los 2 hasta los 7 años, se encuentran en un pensamiento mágico, ¿verdad? Van creyendo en Santa, en el hada de los dientes, en el ratón Pérez, van creyendo en un montón de estigmas, ¿verdad? Que nosotros ya de adultos ya las vamos entendiendo. Y a esto se le llama un pensamiento preconsciente. Todos nosotros desde que estamos chiquitos, ¿verdad? Nos recordamos, ¿verdad? Tú mencionabas, ¿verdad? De que creías en el ratón Pérez y cuando vamos creciendo vamos madurando ese pensamiento. Entonces es algo normal, es algo natural en los niños y en las niñas y sí se tiene que tener cuidado, por ejemplo, cuando los niños ven superhéroes. Sí, que se crean Batman, que se crean Superman, mamá y papá deben de estar al pendiente, ¿verdad? De las actitudes de los niños, pero mientras el pensamiento mágico no pase a algo que pueda dañar la vida de los niños y las niñas, mientras la cuestión sea normal, ustedes pueden seguir fomentando esa creencia, ¿verdad? Y en realidad Santa Claus sí lo podemos fomentar en los niños y en las niñas porque sí existió. O sea, en el tiempo antiguo fue un santo, ¿verdad? Que le daba beneficios a los niños y a las niñas, les daba regalitos porque él creía en la bondad de los niños. Entonces, se le da esa importancia en la Navidad porque fue en la época en que él falleció también y siempre tenía ese como objetivo de darles felicidad a los niños y a las niñas. Entonces, vamos con la segunda. Dice, ¿es correcto utilizar la imagen de Santa Claus como método de crianza? Es decir, si nosotros le decimos a nuestro hijo, si tú te portas bien, Santa te va a traer algún regalo o algo por el estilo, algo positivo, ¿verdad? O si tú no te portas bien, te trae carbón o no te trae nada, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué estaría? Yo voy a poner Vita. Yo también mito. ¿Por qué? Yo considero que no es una forma como de... Yo lo veo como una amenaza también. Creo que no es correcto también estar condicionando a un niño al respecto, sino más bien enseñarle que si se porta bien, las cosas van a ir para mejor y si se porta mal,
pues las cosas no mejoran. Entonces, pero que no necesariamente tenga que ver con algo material. Exacto. Y también vamos viendo ahí también lo que nosotros, como tú lo mencionabas, es un condicionamiento. Jean Piaget llamaba a esto condicionamiento clásico, que es cuando le sonaba la campanita al perrito, él empezaba a babear porque sabía que iba a comer. Entonces ahí estamos haciendo un tipo de condicionamiento, y aunque sí vivimos en una sociedad de condicionamiento, nosotros tenemos que darle la capacidad a los niños y a las niñas de elegir, ¿verdad? Ok, yo me porto bien porque tengo que hacerlo, ¿sí? Y no vamos a fomentar quizás traumas a futuro, porque la Navidad es un tiempo para pasar en familia, para pasar felices, y que aunque nuestros hijos a veces tengan unos comportamientos negativos, no les vamos a quitar esos privilegios, porque está el primito o está la primita que sí va a recibir sus regalos. Ok, tú te portaste bien y yo me porté mal. Entonces ahí puede iniciar un conflicto con ese niño, ¿verdad? Y sentirse mal, sentirse agobiado, sentirse triste. ¿Y qué va a decir mamá? En el caso, muchas veces nosotros con la situación económica no tenemos para mucho, ¿verdad? Pero con un regalito de cualquier, incluso con un dulce, los niños son felices. Entonces sí, es un mito, ¿verdad? Porque como ustedes dicen, empieza un condicionamiento y no una apertura al niño de elegir cómo actuar. Vamos con la tercera, ¿verdad? Dice, a los 12 años muchos niños y niñas saben que Santa Claus no existe. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que es verdad. Sí, yo también creo que es verdad. Yo creo que a esa edad ya sabía. Claro que sí, pero también hay muchos niños que no, y entonces inicia un conflicto también, porque ya empieza la adolescencia, está entre la adolescencia y la niñez. Entonces la adolescencia es como, hasta su mismo nombre lo dice, ¿verdad? Viene de como de dolor, la madurez, a las niñas que inician su desarrollo, los varoncitos un poquito más tarde, ¿verdad? Pero sí hay un conflicto ahí, cuando los niños sí creen y hay otros que no. Obviamente eso va a ir como parte de la madurez, y como siempre les he dicho, ¿verdad? Si ustedes creen que esos niños o niñas tienen conflictos en cuanto a madurez, desarrollo, ustedes tienen que llevarlos a terapia, ¿verdad? Hay universidades que brindan beneficios también, clínicas privadas. Creo que ahora el gobierno está apostando bastante en la salud mental, y nosotros debemos fomentarla también, para que los traumas que nosotros teníamos de chiquitas o chiquitos, ¿verdad?, no se sigan fomentando y nuestra sociedad vaya desarrollando una mejor afectividad, ¿verdad? ¿Cuál es la siguiente? La cuarta dice, es correcto incentivar a los niños y niñas en la creencia o ilusión de la existencia de Santa Claus. ¿Es correcto qué? Incentivar a los niños en la creencia o ilusión de que existe Santa Claus. Es parecida a la primera. Es parecida a la primera. Pondré mito. Mito. No lo voy a obligar si él no quiere. A veces los niños ya saben, no, son personas de la Desde televisión. chiquitos. Y a veces uno, no, de verdad viene y baja por la chimenea y mira, es para las galletas, para... Si él no quiere creerlo, creo pues... que no lo vas a obligar jamás a que haga algo que él quiera. Pero puedes crear, como se dice, la ilusión. Si él quiere creer, bueno, y si no, no. Exacto. Entonces, como ya habíamos dicho en la primera pregunta, ¿verdad? Esto sí es verdadero. Nosotros podemos, no es como incentivarlo, sino que, ok, si tú crees, está bien, y yo voy a fomentar para que tú no apagues tu ilusión. Muchas veces, a veces papá y mamá lo que hacen o dicen es, no existe, y entonces el niño se queda como que, ¿qué pasó, verdad? O sea, sí existen mis compañeritos y yo lo hemos visto, o incluso en los centros comerciales hay varios Santa Claus y ellos salen corriendo a verlo, ¿verdad? Y ahora también el Grinch es otro personaje, ¿verdad? Que nos llama bastante la atención, y
algunos niños se identifican, a mí no me gusta la Navidad, entonces yo soy un Grinch, ¿sí? Entonces, ahora tenemos también esa contraparte, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a decir que es correcto, ¿sí? En la siguiente cuestión dice, ¿es correcto decirle a los niños y niñas que Santa Claus es algún familiar, algún tío, algún sobrino, Yo siento abuelito? Siento que no. Eso no. Sería un mito. Yo creo Sí. que sería un mito, ¿no? Ese sí es un mito, porque entonces ahí vamos diciendo, ok, mi tío es Santa Claus o mi papá es Santa Claus. Y en el caso, los niños se van a decir, o sea, si tu papá es Santa Claus, entonces mi papá también es Santa Claus, o tu papá le regala a todos le los reparte niños, los ¿verdad? juguetes. Ajá, entonces ahí sí vamos a decir que es un mito, porque no estamos creando un pensamiento mágico en el niño. Y como les dije, ¿verdad? Desde los 2 años hasta los 7 años, los niños tienen ese pensamiento mágico, y creo que todas y todas hemos pasado por eso. Sí. En cuanto a la madurez, como a los 12, 13 años, nosotros ya nos vamos dando cuenta, ¿verdad? Y nosotros que ya somos adultos decimos, sí, o sea, tiene razón, ¿verdad? Yo me di cuenta de que Santa no existía. Ok. En este caso vamos a ir a la siguiente, ¿verdad? Dice, ¿es correcto decirle a los niños que Santa Claus no existe cuando él sí cree en él? Ay, no. Creo que no, pero le matarías la ilusión. Tal vez depende de la edad, porque no puede seguir siendo un niño, A los 17 años. ajá, creyendo No, ya a los en Santa 17 Claus. todavía no, ya todos sus O sea, amigos le harían Sí, bullying. es que ya hay lógica en ese momento. Ya no dices, Exacto. Pero tal vez tipo unos 14 años y así. Exacto. Y también tenemos que ver como la madurez emocional y también el desarrollo del niño, ¿verdad? En el caso tenemos muchos niños que sí lo creen cuando hay algún tipo de dificultad en el crecimiento. Hay niños con autismo ahora, ¿verdad? Y sí tienen esas creencias, entonces papá y mamá deben de asistir con algún especialista, ¿verdad? En el cual les dirija en la crianza de los niños. Pero es importante que nosotros conozcamos a nuestros niños, que sepamos cuáles son sus características, cómo son ellos, sus emociones, que nosotros nos pongamos a la par de ellos a cuestionarles cómo te sentís. Ahora en Navidad muchos ya de adultos nos sentimos nostálgicos, ¿verdad? Porque ya no está nuestra abuelita, porque muchos ya no tenemos a nuestros papás y cuestiones así, pero es importante como fomentar esos recuerdos en los niños, porque aunque sean nostálgicos, la nostalgia es buena, ¿sí? Y hay que recordar con amor y cariño a todas las personas que pasaron en nuestras vidas. Entonces, incluso ahorita que nos estabas contando tú, Dani, lo del ratón de los dientes, sí. ¿verdad? Fue, o sea, lo recordaste con cariño, Sí. Y, o sea, se te vio en tu rostro. Entonces, esa es la sonrisa que nosotros debemos de recordar siempre, ¿verdad? Y no fomentar en nuestros niños y niñas como un trauma futuro. Perfecto, licenciada, muchísimas gracias. Bueno. Le queremos agradecer por su tiempo y por ayudarnos a desarrollar este tema de mito o verdad, porque a veces como papás no sabemos cómo abordar y no sabemos si estamos haciendo un bien en que ellos crean o que no crean, pero ya vimos que podríamos decir que es correcto dejarlos que ellos crean y no matarle como esa ilusión hasta cierta edad, ¿verdad? Ya sentarse Claro. con ellos y abordar de que al final Santa era un personaje. Claro, claro, y de hecho también podemos dar esa historia, ¿verdad? San Nicolás sí existió y era creo que fue un sacerdote que le regalaba a los niños y a las niñas en esa época juguetes, pan dulce, galletitas, bueno, como es nórdico, ¿verdad? Galletitas, y en Estados Unidos tienen
tradición de dejarle galletitas con la leche, ¿verdad? A la par de la chimenea, Ajá. exacto. Pero aquí no tenemos chimenea tampoco. Gracias, Entonces, licenciada. muchísimas gracias a ustedes. No, gracias. Si usted la quiere contactar, lo puede hacer a través del 7334-7506. Así la puede encontrar, ahí puede hacer también su cita. Nosotros así vamos a continuar con más. Gracias.